Vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16. Primera Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. He leído la Reina Valera. Ahora voy a leer de la Nueva Versión Internacional el mismo pasaje. Es 1 Timoteo 3:16, la Nueva Versión Internacional. Dice: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Oiga, el misterio de nuestra fe está encerrado en estas líneas que prácticamente son el Evangelio en un versículo. Porque dice: Él se manifestó como hombre. Habla del milagro de la encarnación, la venida de Dios, Hijo, hecho hombre. Fue justificado por el Espíritu. Hubo testimonio durante su ministerio por el Espíritu Santo a través de manifestaciones espirituales, milagros, prodigios y maravillas, y su doctrina. Visto por los ángeles cuando nació, descendió, mientras estuvo en su ministerio y cuando ascendió a los cielos después de haber resucitado. Proclamado entre las naciones, cosa que se comenzó a hacer una vez Él dio la gran comisión hasta el día de hoy. Creído en el mundo y recibido en gloria. Este es el misterio de nuestra fe. Pongámonos de pie, vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor por ser parte de esta revelación en este tiempo, que nos ha hecho hijos, que ahora le podemos adorar y podemos crecer. Pidámosle que abra nuestra mente y nuestro corazón a su palabra. Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar y de llegar a muchos que a través de los medios están también recibiendo esta palabra y están recibiendo la comunión espiritual. Padre, abrimos nuestra mente y nuestro corazón a tu revelación, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, nos llene y nos llene de abundante felicidad en la comprensión de lo que significan estas fechas, de lo que significa esta celebración, de lo que significa tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Antes de sentarse, dale una sonrisa a un par de personas por allí, ¿verdad? Esas sonrisas nos dan calorcito en un día heladito como el de hoy. Bien, ¿qué significa la Navidad? La palabra en sí ya nos da una idea, porque Navidad viene del término natividad, que significa nacimiento. Y entonces habla del nacimiento del Salvador del mundo. El nacimiento de Jesús es un suceso maravilloso que revela el poder, el amor, la gracia, la bendición de Dios. Es un milagro. Y el milagro central de la Navidad es precisamente el milagro más extraordinario que ha existido. Según Juan, el Evangelio, capítulo 1, versículo 14, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es uno de los milagros más extraordinarios. Que Dios, en su naturaleza divina, extraordinaria y eterna, se haya introducido a la humanidad y haya nacido como un hombre. Es un milagro. Ese es el milagro, igual que habitar entre nosotros, el milagro de la redención en la cruz, el milagro de su resurrección después de 3 días de estar entre los muertos y de ascender a los cielos para estar a la diestra de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versos 1 al 4, vamos a identificar cuatro cosas que nos hablan del significado de la Navidad. Primera de Juan 1 al 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que
hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Diga, al verbo de vida. Y versículo siguiente, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida. Diga conmigo, vida. Y la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué significa la Navidad? Número uno, la Navidad significa que la salvación es por gracia. En el versículo 1 repite que Él es el Verbo, Dios encarnado. El Verbo es la segunda persona de la Trinidad, que al ser encarnado tomó el nombre de Jesús. Jesús significa Salvador. Y se le agrega el título de Cristo, que significa el Mesías, el ungido, el enviado, el escogido de Dios. Entonces, cuando uno dice Jesucristo, está hablando de su función y está hablando de su propósito, de su naturaleza, de quién es. Jesús es su nombre, que significa Salvador. Cristo es su título, que significa enviado, Mesías o escogido. En otras palabras, cuando estamos diciendo Jesucristo, estamos diciendo Él fue escogido. Jesús fue escogido para salvarnos. Él es el enviado de Dios. Pero agrega en el versículo 1 también que ese verbo es vida. Y no solo vida, sino que es vida eterna. Al unirnos con Él entonces, no solamente tenemos vida, sino que tenemos vida eterna. Cuando estábamos sin Cristo, dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros nacimos a esta vida, pero al salir de esta vida, solo hay dos posibilidades para el ser humano que pasa por este mundo. O se va con el Señor a la vida eterna, o se va al infierno para la perdición eterna. La solución, la clave para poder no irse al infierno, a la perdición eterna, sino estar en la presencia de Dios en vida eterna, es Jesús, el Salvador. Un hombre entonces puede nacer en este mundo una vez y morir dos veces, o puede nacer dos veces en este mundo y morir solo una vez. Me explico. Cuando el ser humano nace una sola vez y no conoce a Cristo durante su vida, no acepta a Jesús como Señor y Salvador, no solamente muere físicamente, sino que muere espiritualmente y eternamente, porque estará separado de Dios por la eternidad. Esa es la segunda muerte. Entonces una persona puede nacer una vez físicamente en el mundo, muere físicamente de este mundo, y si no tiene a Cristo en su corazón, muere una segunda vez, que es la muerte eterna. Pero el hombre durante su vida, habiendo nacido la primera vez físicamente, se encuentra a Jesucristo, lo encuentra al Salvador. Dice la Escritura que es el nuevo nacimiento por obra del Espíritu Santo. Al haber creído en Cristo Jesús, es el segundo nacimiento, es nuestro nuevo nacimiento. Somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y aunque muramos físicamente, porque habremos de salir de este mundo de alguna manera, será una sola vez la que morimos físicamente, pero viviremos con Dios eternamente. Aquí se cerrarán nuestros ojos a este mundo, pero se abrirán a la eternidad. Ya no sufriremos la segunda muerte, la muerte eterna. ¿Está conmigo claro? Un hombre entonces puede nacer una vez, pero morir dos veces. Pero si en este mundo nacemos dos veces, nacemos físicamente y nacemos en Cristo Jesús, aunque muramos físicamente, ya tenemos vida eterna. Amén. Habiendo dicho esto, volvemos al significado de la Navidad. La Navidad enseña que estábamos perdidos y que la salvación la recibimos por favor de Dios. Por eso es que los ángeles cantaron cuando nació Jesús: gloria a Dios en las alturas, y paz a los hombres en la tierra, aquellos que son de buena voluntad, aquellos que han alcanzado el favor, la gracia, la buena voluntad de Dios. Jesús nació en este mundo, pero no todos reciben al Salvador. Los que recibimos la gracia, la benevolencia de Dios, hemos abierto nuestros ojos y nuestro corazón al Salvador, y entonces recibimos la paz con Dios, la paz de Dios.
en Cristo Jesús. La Navidad entonces nos enseña primeramente que la salvación es por gracia. Nosotros no somos capaces de obtenerla. Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante dice: por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros, mis amados hermanos, no podemos alcanzar la salvación por nuestro esfuerzo, ni por la religión, ni por la moralidad. El hombre está perdido y muerto en pecado. La salvación tiene que venir de afuera. La salvación ha sido una iniciativa de Dios, por su gracia, por su misericordia. Entonces, la Navidad nos recuerda que la salvación viene de Dios y que por su gracia y por su amor y por su misericordia nosotros somos sus hijos. Y aun cuando fallemos en este mundo, ya siendo sus hijos, Él nos perdona, Él nos levanta y Él nos restaura. ¿Qué significa la Navidad entonces? Número uno, significa que somos salvos por gracia. La Navidad nos recuerda que la salvación es un regalo de Dios. Por eso es que se dan los regalos, porque se recuerda ese regalo, el más maravilloso regalo que hemos recibido, nuestra salvación. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Diga conmigo, la Navidad me recuerda que la salvación es mi regalo. Número 2, la Navidad celebra una realidad. No es un mito, no es una leyenda, aunque alrededor de estas fiestas hay mitos y leyendas. Hay muchos personajes que se han caricaturizado. Personajes como el de Santa Claus, que históricamente algunos lo conectan con algunos personajes buenos, benevolentes, religiosos, y que hacían bien a la humanidad en esta época predicando el evangelio, y que con el paso del tiempo se ha ido comercializando y se vuelve algo que se convierte prácticamente en una leyenda. Hay otras leyendas célticas también que se han metido a estas épocas por las celebraciones o por el invierno, etcétera. Pero la Navidad no es un mito, no es una leyenda, es una realidad. La Navidad celebra el nacimiento real del Salvador del mundo. ¿Cuándo fue? No se sabe exactamente. Lo importante no es que nosotros estamos celebrando y como con pulso echando a ver quién gana, si fue el 25 de diciembre o como otros lo celebran el 6 de enero, otros lo pueden celebrar hasta en el mes de marzo. Lo importante es que Jesús nació y es una realidad que nació. Algunos de ustedes sí se recuerdan bien el día, por lo menos la fecha de su nacimiento, pero hay personas que nunca supieron cuándo nacieron. Quizás los papás con quien hoy viven no eran sus papás biológicos y no se enteraron, no supieron exactamente. Dijeron, bueno, escojamos esta fecha y porque hay que comer tamales, hay que celebrarle con piñata y le vamos a poner esta fecha. Lo importante no es la fecha en sí exactamente, sino lo importante es que nació. Y en este caso, lo importante es que Jesús nació. Nuestro Salvador, nuestro Señor se hizo carne para salvarnos. El milagro de la Navidad es tan real como el de la redención en la cruz y de su resurrección. Si vemos nuevamente en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, Primera de Juan 1:1, vamos a ver, dice: en el principio era el verbo y el verbo, no, Primera de Juan, este es el Evangelio. La primera carta, ahí está. Lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué dice? Oído. Lo que hemos visto, ¿con qué? Obviamente con los ojos, ¿verdad? Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, ¿tocante a qué? Al verbo de vida. El verbo de vida es Jesús, la segunda persona de la Trinidad que se encarnó. Y estos están escribiendo aquí de una manera realista lo que ellos testificaron con sus ojos, con sus oídos y con su tacto. Porque dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que escuchamos y lo que palparon nuestras manos.
Entonces, uno no toca algo que no existe. Uno no oye algo que no realmente no existe. Aquellos están dando un testimonio de lo que vieron, lo que escucharon y lo que tocaron. ¿De quién están hablando? De Jesús, el verbo hecho carne. Cuando en este versículo, en este pasaje bíblico, vemos esta declaración, nosotros podemos pensar que es la forma en que se usaba en los juicios allá en la antigüedad para declarar lo que alguien había testificado. De alguna manera estaban diciendo bajo juramento lo que habían visto, lo que habían escuchado y lo que habían experimentado. Jesús realmente nació. Jesús realmente vivió. Jesús realmente murió en una cruz. Jesús realmente resucitó y ascendió a los cielos. Jesús realmente vive en mi corazón. Jesús realmente es el Señor y Salvador. Él vivió de verdad, murió de verdad y realmente se levantó de los muertos y vive para siempre. Démosle el aplauso fuerte a nuestro Señor y Salvador. En Navidad entonces no celebramos una leyenda, celebramos a alguien que realmente existió y celebramos que nuestra salvación realmente es una verdad, es una realidad. Yo soy salvo, yo soy hijo de Dios y tengo vida eterna. ¿Alguien puede decir conmigo esta mañana eso? Yo soy hijo de Dios, yo soy salvo, yo tengo vida eterna por Cristo Jesús. Amén, amén. Número 3, la Navidad significa que podemos tener comunión con Dios. La Navidad nos recuerda que Dios no es como las divinidades que hablan algunas religiones, de que es una persona distante, que es un ente que no se puede conocer, que es alguna realidad mística que está lejos del ámbito humano. La Navidad nos recuerda que el Dios creador de los cielos y de la tierra se acercó a tal punto que se hizo uno de nosotros para habitar entre nosotros. Veamos ahora ahí Primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Todavía está conmigo? Versículos 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. Diga conmigo, comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. La Navidad significa que podemos tener comunión con Dios. Aún algunos que se dicen cristianos ven muy difícil esa realidad porque no han experimentado el nuevo nacimiento, no conocen personalmente a Dios, tienen una religión, se esfuerzan por agradar a Dios, son gente muy moral y muy buena que creen que con sus esfuerzos pueden en algún momento acceder a Dios. Algunos tienen otra idea, que como no pueden acceder, ingresar directamente a Dios, lo intentan hacer a través de alguien más, a través de algún intercesor, a través de alguna intercesora, a través de algún otro canal místico, religioso o humano. De tal manera que aún encontramos dentro de la misma iglesia cristiana evangélica a las personas que dicen: pastor, ore por mí, porque a usted sí lo oye Dios. Bueno, ¿y a usted no lo oye pues? ¿No es su Padre también? ¿No lo tiene usted en su corazón? Por supuesto que podemos orar los unos por los otros. Por supuesto que debemos apoyarnos en nuestras necesidades orando los unos por los otros. Pero si eres hijo de Dios, ya tienes comunión con Dios. Ya tienes puerta abierta con el Señor y puedes hablar directamente con Él, y Él quiere hablar contigo. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, la Navidad nos recuerda que podemos tener comunión con Dios. Los que hemos creído en el Salvador podemos tener un lazo profundo y multidimensional. Lazos espirituales profundos y multidimensionales. ¿A qué me refiero con esto? Profundos porque es de corazón. Profundos porque es de raíz, es radical.
no es a medias, no es superficial. Yo amo a Dios, Dios me ama, yo sigo al Señor, Él está conmigo. Y eso no es temporalmente, eso no es para ciertas ocasiones, está profundamente en mi corazón. Amén. Y a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, o a pesar de las tentaciones, o en medio de las tribulaciones, sabemos que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Él. Pero además de profundo, es multidimensional. Nuestra comunión es con Dios y es con nuestros hermanos. Tenemos comunión con Dios y eso es algo espiritual. Tenemos comunión con nuestros hermanos y eso es emocional y es físico. De la misma manera como nos relacionamos con los hermanos y las hermanas, no podemos relacionarnos con Dios porque Dios es espíritu. Pero sí hay algo en común: el amor, la conexión en Cristo Jesús que podemos tener con el Padre, y que en el mundo espiritual también podemos tener comunión y dirección y protección de ángeles, así como podemos tener autoridad y dominio sobre demonios. Nuestra comunión es también con nuestros hermanos. Por eso el versículo dice allí: nuestra comunión, el creer en Cristo Jesús, todos nosotros nos lleva a una comunión, una koinonía, una especial unidad y comunión, fraternidad con Dios el Padre, con Dios el Hijo, con Dios el Espíritu Santo y con su iglesia, con nuestros hermanos en la fe. Esa misma comunión que tenía Jesús con los apóstoles, aquellos que le conocieron personalmente, hoy la podemos tener a través del Espíritu Santo. Él es el que camina con nosotros. Dios se hizo humano para que nosotros nos podamos relacionar con Él. En una ocasión Moisés le dice a Dios: yo quiero verte, permíteme ver tu gloria. Y Él le dijo: no me vas a ver mi gloria, porque si te destapo toda mi gloria, te mueres, te acabas. Pero voy a pasar y te voy a esconder en una peña, y cuando haya pasado vas a poder ver mi espalda. A lo más que el hombre más cercano en el Antiguo Testamento logró ver la gloria de Dios fue cuando su gloria pasó y él vio sus espaldas. Pero ahora no. En Cristo Jesús nosotros podemos ver la gloria de Dios, porque Él habita en nuestro corazón. Él habita en nosotros. Y cuando estamos en estos tiempos, por ejemplo el que tuvimos hace un momento en la adoración, los ojos naturales quizás no lo pudieron observar, pero allá en el fondo de tu corazón, con los ojos espirituales, lo viste. Viste a tu Padre. No solo te lo imaginas, lo sientes, lo vives, porque es una realidad. Entonces la Navidad nos recuerda que nosotros podemos tener comunión con el Dios del cielo. La Navidad nos enseña lo que significa tener una relación personal con Dios. Esa experiencia maravillosa que nos hace amarlo, servirlo, querer más de Él, sentir su amor, llenarnos de su paz, llenarnos de su dulzura y de la felicidad y la paz que solo Él puede ofrecer. La Navidad es un mensaje que Dios envía desde el cielo. ¿Y cuál es ese enviaje? ¿Cuál es ese WhatsApp que Dios envía desde el cielo a través de la Navidad? Te está diciendo: no quiero que estés solo, por eso me he hecho carne, para estar contigo durante tu vida y para que estés conmigo por toda la eternidad. Dios no quiere que estemos solos, ni en esta vida ni en la eternidad. Por eso se hizo hombre. Bueno es Dios, grande es nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y número 4, Primera de Juan 1:4. ¿Qué significa la Navidad? La Navidad significa paz y felicidad. Diga conmigo: paz y felicidad. ¿Cuánto necesita eso el mundo, verdad? Y cuánto lo necesitan muchos cristianos que a veces pues la pierden, se conmueven y que a veces no están tan seguros, pero la Navidad nos logra recordar eso. El gozo del cristiano es inconmovible. ¿Y por qué el gozo del cristiano puede ser inconmovible? Porque el gozo del cristiano es el mismo Jesús. Y si tienes a Jesús en tu corazón, lo tienes todo. Tienes paz, tienes gozo, tienes fuerza, tienes valor, tienes vida. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón como Señor y Salvador? Póngase su mano aquí y diga: si tengo a Jesús, lo tengo todo.
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Primera de Juan 1:4. A ver, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Al verso 4, por favor. Estas cosas os escribimos, ¿para qué dice? Para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra gozo aquí la podemos traducir como felicidad, como realización, como alegría, como contentamiento. Lo que está escrito en el Evangelio, el mensaje, especialmente ahora que recordamos a través de la Navidad, es que Dios quiere darte paz y quiere decirte que en Él encuentras la felicidad. A veces la buscamos afuera, intentamos hacer cosas, tener cosas para llenar nuestro corazón de alguna alegría, pero esa alegría es pasajera. Pero cuando Jesús llena nuestro corazón, es una felicidad permanente. ¿Y por qué puede ser permanente? Ya lo dije, porque el gozo es el mismo Cristo. Juan 16:22 y Juan 17:13, para los que están tomando nota. Juan 16:22 dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. No hay nada ni nadie, así lo dice también Pablo en Romanos capítulo 8, verso 30-31. Ni lo alto, ni lo bajo, ni las fuerzas demoníacas, ni ángeles, ni potestades, ni la vida, ni lo porvenir, ni enfermedad, ni hambre, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada puede quitarnos el gozo que Dios pone en nuestro corazón. Por supuesto, a veces sentimos dolor, a veces estamos apenados, a veces tenemos temores, pero llega el gozo del Señor a ocupar su lugar y llega a iluminar nuestro corazón, su paz y su felicidad, que hacen que todas las cosas tomen su lugar. Tomen su lugar después de Cristo, porque mayor es el que está en nosotros que cualquier cosa que pueda venir en contra nuestra. Y Juan 17:13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. La felicidad en nosotros es Cristo en nuestro corazón. Y la Navidad trae seguridad del amor de Dios, del cuidado que el Señor tiene sobre sus hijos. Que esta Navidad no se convierta en una época de nostalgia. Que esta época de la Navidad no te limites a lo material. La Navidad está rodeada de muchas cosas bonitas, como tradiciones, comidas, vestido, regalo, familia y amigos, fiestas, convivios, aguinaldos y muchas cosas que rodean la época. Pero eso no es el centro, eso no es todo, eso no es lo más importante. Lo más importante para nosotros, los hijos de Dios, es que Jesús vive en nuestro corazón, que de Él viene nuestro gozo, que de Él podemos recibir la paz. Si tú recibes algo, pues eso ya es ganancia. Yo no me esperaba, o tal vez sí me lo esperaba, ¿verdad? Pero voy a decirles, uno no se lo espera, pero cuando lo sorprenden a uno con un regalo, hermana Magda me dice: aquí traigo su regalo. La verdad que no lo estaba esperando, pero como llena de alegría mi corazón. Pero si no lo recibiéramos, si no nos diera alguien, porque quizás usted va a salir de aquí y no le van a dar un regalito, ¿verdad? Quizás usted trajo un regalito, o de repente no tiene para dar un regalo en esta oportunidad, o quizás apenas va a llegar a Chuchitos porque no puede comprar tamales, o de repente va a estar solo con su familia porque hasta sus hijos se fueron y ahora están celebrando con los suegros, ¿verdad? No le toca aquí sino que hasta Año Nuevo. Bueno, ¿qué es lo más importante? Estamos con el Señor, Él está en nuestro corazón. Y si familia quiere y quiere que le abracen muchos, y para que no extrañe abrazos para Navidad, Año Nuevo, aproveche que lo abracen hoy, ¿verdad? A menos de que a su mujer le haya advertido: vas a ir a la iglesia pero que no te estén abrazando. Abrace a alguien hoy y deje que se abrace. Deje que le abracen y le bendigan con el amor de Dios, con el amor de Cristo. Amén. La Navidad nos enseña entonces, nos recuerda que en Él podemos tener seguridad, cuidado, amor. Esas son las buenas noticias de la Navidad: paz y felicidad. Por eso es que decimos feliz Navidad. A veces me he topado con algunos cristianos que no creen en la Navidad. Yo les abrazo y les digo: feliz Navidad. Le digo:
Dios te bendiga. Bueno, en todos lados hay de todo, ¿verdad? Pero estoy seguro que si le abro un tamal y digo feliz Navidad, si se lo come, ¿verdad? Y en el trabajo no ha de haber dicho que no le dieran su aguinaldo, ¿verdad? Como sea que lo celebren o no lo celebren, nosotros celebramos con alegría, con paz, con felicidad, con agradecimiento. Y con los que podamos compartir, los que podamos abrir en generosidad, abracemos, bendigamos, porque esas son las buenas noticias y el espíritu con que hay que celebrar esta época. En aquella sencillez del pesebre, aquella joven pareja no tenía más familia, andaban buscando sus orígenes, iban de regreso a la aldea que jamás habían visto quizás, pero de donde habían salido sus padres, porque iba a haber un censo y tenían que estar ellos en el lugar de donde eran originalmente. No se encontró lugar para ellos en ningún hotel. Los Airbnb estaban todos ocupados. No habían lugar para nadie porque estaba todo lleno. Solo se encontró lugar en un establo. Y a esas horas le agarra el dolor a la mujer. En esos momentos le entran los dolores de parto a María. Y el único lugar donde ellos pudieron encontrar ese calorcito que no fue humano sino animal, porque estaba en medio de las vacas, las ovejas, por lo menos eso aparece en los nacimientos de ustedes, pero rodeado de paja, ahí en un pesebre, en un comedero, pues en una canoa dirían por allá, en un cajón donde se ponía el alimento de los animales, ahí improvisaron una cuna y ahí nació el Hijo de Dios. Esa sencillez del pesebre que nos recuerde que para tener la más maravillosa Navidad no necesitas de lujos o no necesitas de lo mejor. Lo que necesitas es un corazón dispuesto. En el seno de aquella familia de jóvenes se escuchó el canto de los ángeles, llegaron unos pastores a adorar y allí inició el cambio de la historia del mundo, que puede ser también el cambio de tu historia si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Pero si ya tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, que esta Navidad, así como todos los días, sea una buena oportunidad para compartir con otros de que la salvación vino gracias a Dios, de que es una época en la cual nosotros podemos tener comunión, recordar que tenemos comunión con Él y con nuestros hermanos. Es una época también para recordar el significado que hay en lo poderoso que hizo Cristo en la cruz del Calvario al mostrar el amor de Dios a la humanidad. Porque la Navidad también nos recuerda que fue una realidad para traernos paz, verdadera paz y felicidad a nuestro corazón. Yo quiero terminar en esta oportunidad preguntándote: ¿ya tienes a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador? Si es así, inclina tu rostro y dale gracias a Dios. Y dile: gracias, Señor, porque me amaste, me perdonaste y ahora soy tu hijo y tengo vida eterna. Gracias porque puedo tener comunión contigo y puedo ser parte de una familia que te cree, que te ama y que te sigue. Y si estás en este lugar y no conoces a Jesús, si todavía no lo tienes en tu corazón, ahí donde estás, dile: Padre, perdona mis pecados. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mi culpa, pero hoy te pido que me perdones y que me llenes de tu Espíritu Santo, que me des vida eterna y me des vida nueva. Yo hoy te recibo en mi corazón y te confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador, y que esto es para siempre, que aunque muera una vez aquí en este mundo, no moriré dos veces, sino moriré una sola vez aquí en este mundo, pero tendré vida eterna para estar contigo para siempre. Pónganse de pie.
y adoremos al Salvador. Adora a tu Salvador. Levanta tus manos delante de Él y dile: Señor, te doy gracias por esta época, porque es una época que hasta los que no creen la celebran, hasta los que no creen mencionan tu nombre. Y aun que se ha comercializado y se ha vuelto muchas cosas que quizás no te agradan, en medio de esa oscuridad brilla tu luz. Y aún en medio de que la gente quizás no entiende cuál es el objeto de la fiesta, aún en medio de eso, Señor, tú derramas tu amor, tu misericordia. Haces que las familias se unan, haces que se pase un momento alegre en medio quizás de situaciones duras. Haces que los corazones se llenen de fe y de esperanza para un año nuevo que viene, sabiendo que tú estás con nosotros. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Señor y Salvador. Y Señor, úsanos como cartas abiertas, úsanos como mensajes vivos, donde quiera que estemos, de que tú eres nuestro Señor y Salvador, y de que tú todavía perdonas, de que tú todavía salvas, que tú todavía echas fuera demonios, que tú todavía sanas al enfermo y que tú todavía, Señor, llenas de tu Espíritu Santo. Gracia y paz y felicidad ruego yo, Señor, para mis hermanos. Gracia y favor tuyo para los corazones atribulados. Señor, que la mente y el corazón que ha estado llenas de preocupaciones puedan en este momento recibir la paz que viene del cielo, que ofreció Jesús desde el pesebre. Ponemos toda carga, toda preocupación, toda dificultad delante de ti, Señor, sabiendo que si fuiste capaz de convertirte en ser humano para estar entre nosotros, fuiste capaz de ir a la cruz para morir por cosas que tú no habías cometido, y que si resucitaste al tercer día, desatando las ataduras de la muerte. Así, Señor, ¿cómo no será capaz? ¿Cómo no serás capaz de ayudarme, de bendecirme, de sacarme adelante y de dar todo aquello que mi alma y mi corazón está pidiendo? Padre, yo bendigo a tus hijos y te pido que esta semana sea una semana de revelación a sus vidas, una semana de crecimiento espiritual y de fortaleza en su fe, que a la vez de celebrar con la familia y con los amigos, ellos puedan, Señor, estar tan felices y tan contentos de que tienen la oportunidad de hacerlo. Y si a alguno le toca pasar solo, si a alguno le toca pasar en el hospital, en la prisión, si a alguno de los que nos está escuchando la toca pasar solo, Señor, en medio de las circunstancias difíciles que está enfrentando, que tú te aparezcas como aquella estrella en el cielo que guió a los magos, para que guíes esos corazones a la paz, que guíes esos corazones al contentamiento, que guíes esos corazones a la tranquilidad. Que así como aparecieron los ángeles, Dios del cielo, diciendo gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en la tierra, aquellos que son de buena voluntad. Señor, que así también, Señor, en medio de la soledad, en medio de la necesidad, mis hermanos, mis hermanas, los que estén escuchando este mensaje, puedan escuchar las voces angelicales de esperanza y de fe, y que todos aquí reciban tu buena voluntad y tu favor en el nombre de Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Amén.